Estimados amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días en este viernes primero ya de septiembre del 2017. Como acostumbramos a hacerlo los días viernes, especialmente, esta vez no vamos a hacer un comentario político, sino que vamos a conversar sobre un libro y sobre un autor muy notable. Un libro que ha llegado a mis manos, que, bueno, pareciera que tuviera el intento de ser las memorias de un gran personaje, pero la verdad es que en el libro hay mucha memoria, pero hay también ficción y hay unos relatos muy apasionantes de la vida que le tocó transcurrir a Orlando Sáenz Rojas, este ingeniero civil, empresario, director de múltiples empresas a lo largo de toda su vida, quien fuera a estudiar a la Universidad Católica y fuera dirigente estudiantil, pero por largos años también se desempeñara en la Universidad de Chile como profesor. Alguien que jugó un papel fundamental durante el periodo previo al quiebre institucional de 1973, a alguien que, bueno, se le puso el dedo acusador por el desenlace político del 11 de septiembre del 73, pero a quien también yo vi en los últimos años en un esfuerzo, yo diría, sincero, efectivo, por que el país retornara a la democracia. Orlando Sáenz fue presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Chile en esa época y, por supuesto, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Y nos ha regalado recién un libro, Cuentos o Recuerdos, se interroga él, Cuentos o Recuerdos, historia que la memoria se resiste a olvidar. Y créanme que es un libro que me ha apasionado, que da cuenta, claro, de mucho de la historia personal de Orlando Sáenz, pero también de quienes les tocó convivir en su niñez y en su juventud, especialmente un grupo de alumnos, de estudiantes que como él, bueno, siguieron diversos cursos en la vida y que de alguna forma Orlando los siguió y los plasmó en esta publicación que destaco a nuestros auditores, a nuestros telespectadores, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan. Le damos la bienvenida a Orlando Sáenz. ¿Qué tal, Orlando? Gusto de verte. Buenos días y muchas gracias por invitarme y por reencontrarnos, porque nos conocemos hace buenos años. Sí, ciertamente nos ha tocado vivir etapas importantes de nuestra historia. Sí. Y muy interesantes, desde luego. Yo siempre advertí en mi vida profesional que frente a Orlando Sáenz estábamos frente a un personaje particular, por su inteligencia, por su poder, por su vivacidad, por su astucia y por la forma que fue entendiendo el proceso chileno y a la vez, ¿no es cierto?, procurando después una salida política razonable para nuestro país. Pero vamos a hablar esta vez del libro, Orlando, y no de la política. No de política. Aunque la política también, de alguna forma, está expresada en estos Sí. personajes que hacen protagonistas de esta historia. Sí. Entiendo que te tocó hacer primero algunas memorias, que no quedaste conforme con ellas, y que eso te motivó la publicación de este libro, ¿así fue? Claro, ese fue las memorias que deseché después, fueron el embrión de que surgió Testigo Privilegiado, que son episodios más que nada políticos, que son experiencias de mi vida durante todos los lapsos el tiempo en que de alguna manera estuve vinculado a la vida pública de Chile. En el libro ese, el Testigo Privilegiado, aparecen 15 presidentes. Hace poco tuve que contarlo porque alguien me preguntó y bueno, me tocó conocer 15 presidentes. En realidad me tocaron 18, pero hubo 3 con los que no pasó nada contable y por lo tanto no los menciono. Pero de los 15 que sí menciono, tuve distintas experiencias con ellos que están plasmados en ese libro, con muchas otras cosas. Pero este otro es un libro más querido por mí inclusive, fíjate. Porque cuando yo escribí mis memorias, descubrí que las memorias son una sorpresa para uno. De las memorias uno cree que está
como abriendo un baúl, por usar una imagen que usaba varias veces, como que si uno dijera voy a abrir este baúl, pero sé lo que hay adentro. Y resulta que el baúl no es baúl, es la caja de Pandora. Y cuando uno lo abre, empieza a salir algo distinto de lo que uno de buena primera creía que era. Y empiezan a surgir sentimientos distintos frente a los aconteceres, empiezan a surgir personajes que uno tenía medio olvidado y que de repente se da cuenta de lo importante que para uno fueron, y etcétera, etcétera. Entonces, de esa vivencia nacieron estos cuentos, que están escritos, el libro está apareciendo, pero realmente el libro ese es anterior al otro. Yo lo escribí, yo diría que hace unos 15 años. Ajá, Entre 15 y 20 años escribí ese libro. Lo escribí realmente, el motivo que gatilló el libro fue la muerte de mi padre. Sí, que queda muy bien expresada. La muerte de mi padre, que fue una conmoción tremenda para mí. Entonces eso ya gatilló definitivamente el sentimiento de escribir estos recuerdos. Y de ahí nació el libro, realmente. Sí, ahora yo encuentro magnífica la forma en que entrelazas los distintos cuentos o recuerdos de esta publicación. Uno está leyendo un capítulo referido a un personaje de los varios que son estrellas en este libro. Parte con la fiesta de Ferrillo, por ejemplo, un personaje fascinante. Y uno cree que la historia de Ferrillo va a terminar con el capítulo referido a él, y sin embargo después vuelve en los otros capítulos, claro, con los otros personajes. Son los mismos. Ahí tú ves destinos de un grupo que era compañero de colegio. Entonces los destinos fueron diversificándolos, pero el Ferrillo terminó con nosotros el último año y existió tal cual yo lo describo. Parece como increíble. A mí me ha tocado muchas veces que me dicen, pero ¿cómo era posible que hubiera un estudiante que tenía 2 piernas menos, un brazo menos y un ojo menos? Bueno, pero era así. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Entonces y existió tal cual yo lo pinto. Ahora, no sé, después de terminado el colegio, no sé qué pasó con él. Eso ya entra un poco en el terreno de la ficción. En realidad oí algunas cosas de él y sé que tuvo una vida mucho más normal de lo que podría haberse uno imaginado. Incluso se casó y fue con su tara feliz, y fue padre, qué sé yo. Entonces, eso es reconfortante verlo, porque en su tiempo era para nosotros una especie de fenómeno raro. Ahora, todos estos personajes del libro existieron. Sí. ¿O hay algunos que son pura ficción? No hay ninguno que sea ficción puro. Y todos fueron compañeros de curso. Todos fueron, el grupo entero fue compañero de curso, y los curitas que figuran también eran los curitas de entonces. Sí, bueno, eso es bien notable en el libro, porque de alguna forma te das cuenta de lo que pasaba en el mundo en esas circunstancias. A mí me pasó en otro colegio de curas alemanes. Aquí estos son curas españoles, que sin embargo están marcados, pero por la guerra civil. Terrible, por la guerra civil española. Claro. Y hay algunos que nunca se hablan por el hecho de haber sido republicanos. Era increíble. Es notable. Fíjate que nosotros no entendíamos eso, porque como éramos, claro, todos venían, mira, en el hispanoamericano, porque ese es el colegio que está abocado ahí, a pesar que creo que no lo nombro nunca. Imagínate, esto eran los años 50, 40 y tantos. Estábamos, hacía unos pocos años que había terminado la guerra, y la guerra civil española tenía heridas tan profundas todavía, que pasaba lo que tú te digo. Entonces, eso de ver pues una comunidad de 25 curas, y tú, todos españoles, en aquel tiempo no había chilenos. Después en la orden empezaron a formar y hubo chilenos, pero en mi etapa no había ni un solo chileno. Entonces, en ese tiempo, ver, oye, por ejemplo, que había una mesita en un rincón, en el refectorio de los curas había una mesita en un rincón donde se sentaban los únicos 2 republicanos. Y en la mesa grande estaban todos los demás. ¿Te fijas tú? Y jamás se hablaban. Entonces, los 2 curas republicanos, que eran vascos, porque si tú has seguido la guerra civil, bueno, esos 2 curitas conversaban entre ellos, hacían vida entre ellos, y la crueldad empezó cuando uno de ellos se lo llevaron.
Entonces cuando se llamaba Justo Mocoroa, me acuerdo perfectamente, se llamaba y lo pescaron y se lo llevaron fuera de Chile, se fue a Japón, lo mandaron a Japón. Y el otro quedó solito, el padre Aguirre, quedó solito. Y ya no tenía compañero de mesa, no tenía compañero de nada. Lo que sí me acuerdo es que tenía, me tocaba algo ese, yo era como delegado de curso en alguna etapa, tenía que ir a buscarle alguna cosa o a recoger de él alguna prueba, qué sé yo, y me acuerdo la pieza de él. Era una tremenda, unos dormitorios enormes que tenían, y encima de la cama había una bandera enorme en papel celofán. Y yo miraba esa bandera y decía, ¿qué bandera será esta? Porque no correspondía a nada que yo conociera. Y después supe que era la bandera del País Vasco. Claro. Así que el tipo era, ¿para qué te digo? Y el episodio de cuando, yo terminé con él, me fui a estudiar a la universidad y como a los 2 años de estar en la Católica, un día me llaman del colegio. Yo había sido un bastante buen alumno. Yo soy el Mateo ahí. Entonces, me llaman para decir que el padre Aguirre se estaba muriendo y que sería bueno que el curso mío hiciera algo por ir a verlo. Yo junté dos compañeros, que di con 2 compañeros, y fuimos a ver al curita. El curita se estaba muriendo, realmente. Entonces, estuvimos con él, conversando, padre, qué sé yo. Y a la salida, cuando estábamos por irnos, me llama el rector, que era un tipo, me acuerdo, el padre Constantino. Me llama y me mete a la rectoría y me dice, mire, Sáenz, me dice, el padre está muy malo, sí, está muy mal. Entonces me dice, hay que darle la extremaunción. Sí, entonces yo lo miré, bueno, obvio, pero aquí hay 22 curas, que me dice usted a mí de extremaunción. Es que usted sabe, pues hay problemas y no se podrían ustedes acercar. Bueno, y tuvimos que ir a buscar el párroco de la parroquia donde estaba el colegio Carmen 960. Tuvimos que ir a buscar al cura para que le diera la extremaunción al padre Aguirre. Claro, porque ella se negaba. Porque yo nunca supe si era él el que rechazaba de los otros o los otros de él, no lo sé. Pero lo que es cierto es que, pero lo más divertido de todo, porque ese cuento tiene un final feliz, si se quiere, porque el cura se sanó. Sí. Yo creo que de pura rabia se sanó. Sí. Y siguió la extremaunción, ¿no? Y siguió cascando y 2 o 3 años después lo trasladaron a Brasil. Y ahí supe que se había muerto, en Brasil se había muerto, pero era un cura adorable, el padre Aguirre. Le decíamos Pelícano nosotros. En el cuento yo le pongo el nombre no me acuerdo que lo de Pinocho le pongo, pero realmente le decíamos Pelícano. Sí. Bueno, no, esa anécdota que está aquí también en el libro, como tantas otras sabrosas anécdotas. Bueno, también esto, perdona que te saque un instante del libro, pero me hizo pensar sobre estas grandes dramas que han afectado a los países, como también sucedió en nuestro Chile después, lo que cuesta la reconciliación, cuando uno ve que los sacerdotes mismos, ¿no es cierto?, cuesta tanto la reconciliación. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Porque tú fuiste una persona muy marcada con el golpe militar y después, digamos, ¿cómo ha sido? La misma tuya, yo creo que las heridas causadas por el problema del gobierno de Allende y su trágico fin. Yo soy sobrino de un personaje que fue supremo después y senador del designado, Enrique Zurita, y conversando con Enrique, que tenía una posición muy pro gobierno militar, y yo en ese tiempo ya era disidente, y por lo tanto las conversaciones a veces no eran tan suaves con él. Pero él siempre me decía que las odiosidades que había levantado el asunto de Allende iban a durar hasta que se muriera el último de los actores. Pero yo creo que se quedó corto, porque ha pasado algo con el cuento que ha hecho que esta cosa se agrave. ¿Y cuál es? El hecho de que los que fueron los partidarios de Allende y sobre todo la izquierda más extrema no puede aceptar la idea ni dejar que el pueblo acepte la idea
de que a Allende lo sacó de la moneda la voluntad mayoritaria de Chile. Eso para ellos es demasiado duro. Entonces, lo que han hecho es comenzar una labor metódica de falsificación de la historia, de tergiversar las cosas, de presentar la caída de Pinochet, de Allende como un complot internacional en el cual el pueblo chileno era ajeno, y eso no es absolutamente, no tiene nada de verdad. Pero yo creo que eso lamentablemente aviva la odiosidad que existe y es complejo, ¿no? Es complejo. Bueno, no solo eso, sino que los crímenes y otras cosas que se cometieron. Sí, es que fueron terribles. Hay muchos presidentes, estamos llenos de presidentes que no gozan de la popularidad y sin embargo no son derrocados. Sí, claro. Son derrocados porque las Fuerzas Armadas deciden derrocarlos. Pero en fin. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo me acuerdo de haberte pasado a ti también en la niñez, en la juventud, que uno escuchaba a los padres, a los tíos discutir por Balmaceda o los que eran anti-balmaceístas, incluso hasta el día de hoy entre los higueristas y los carreristas hay diferencias terribles. Sí. Entonces uno dice, esto no se termina, parece, estas odiosidades que han la herida histórica no se termina y en todos los países tú ves lo mismo. Tú vas a España y la sombra de la dictadura de Franco no solo no ha pasado, sino que todos los días se renueva con recuerdos, con heridas que quedaron abiertas. Incluso en Estados Unidos, me acuerdo que una vez yo estaba conversando con un amigo americano y le expresé mi sorpresa de que pasado tantos años no se supiera que nadie había matado a Kennedy. Entonces me queda mirando, tenía mucho sentido lo único y me queda, oye, no sea exigente, todavía no sabemos quién mató a Lincoln. Sí, ¿Y tú quieres que sepamos qué le pasó a Kennedy? Bueno, yo creo que es cierto, ¿eh? Porque las páginas de la historia están grabadas en bronce, en plata, en oro, y por lo tanto borrarla es mucho más difícil que cualquier cosa, es cierto eso. Sí. Bueno, yo valoro mucho que un ingeniero civil, nosotros siempre tenemos una visión adusta de los ingenieros en general, bueno, sea capaz de hacer un libro tan sabroso como este, y además de escribir también, Orlando, debo decirte lo que la pluma que hay aquí, bueno, es talentosa, no hay ninguna duda. De todos estos personajes, ¿mantienes alguna relación con alguno? No, ¿Sabes qué ha pasado? Bueno, yo cuento de todos los relatos que ahí hay en ese libro, el que me llegó más fue el que afectó a mi peña. Mi peña éramos 5, que vivíamos y moríamos juntos, estudiábamos juntos y qué sé yo. Y de esos 5 se han muerto 2. Y quedamos vivos 3, cosa que es bastante meritoria porque caramba que tenemos años a esta altura, pues. Pero 2 murieron. Y el primero en morir fue el que yo relato, el Milico. El Milico. Ese murió y fue para nosotros bien doloroso porque murió hace hartos años ya. Y murió de una enfermedad bien simbólica, se le agrandó el corazón. Se le empezó a producir esa enfermedad que es que el corazón se dilata. Y bueno, eso es un simbólico porque él tenía un tremendo corazón. Qué bonito, claro. Ahora, es una etapa de la vida muy marcada por las posiciones. Yo siempre he dicho que en la edad de nuestra juventud, no militar en un partido era sospechoso, no tener religión era extraño. Y claro, y aquí da la impresión de que pese a las diferencias entre ustedes, bueno, eran capaces de ser amigos y de convivir. Yo creo que eso ha cambiado mucho en Chile. Ha cambiado, yo creo. Mira, yo creo que ha cambiado, pero también es cierto que la vida te muestra muchas veces la fuerza de las amistades profundas, ¿eh? Y tú de repente te encuentras con amigos tuyos que opinaron totalmente distinto que tú, y pasa el tiempo y se vuelve a producir la hermandad. Y esto que yo también he tenido episodios muy negativos, pero también he tenido episodios muy positivos en ese sentido, ¿te fijas? Bueno, además hay que reconocer una cosa, el chileno, yo te digo, yo no soy ningún admirador del pueblo chileno, ¿eh? Te lo quiero adelantar. Encuentro que el pueblo chileno es bastante despreciable en varios de sus rangos, y uno de los rangos que tiene es ser muy cobarde y ser extraordinariamente oportunista. Entonces, tú ves cosas que te hacen reírte. Por ejemplo, Pinochet, meses antes de terminar su presidencia, sacaba la mitad de los votos.
Hoy día te cuesta, tenés que hacer una encuesta para encontrar un partidario de Pinochet de la época. Están todos escondidos y todos niegan el haber sido partidarios del régimen o haber apoyado el régimen. A mí me pasó en los meses que estuve en el gobierno que yo te juro que hasta el día de hoy no entiendo cómo era posible ignorar, teniendo algún grado de posición más alta en el gobierno, cómo tú podrías ignorar lo que estaba pasando en términos de violación de derechos humanos. ¿Te fijas? Entonces, eso es hacerse el leso de problemas, simple y llanamente. Y yo, desgraciadamente, no nací con el talento de hacerme el leso. ¿No será que los pueblos son en general así? Probablemente, porque como uno no tiene más experiencia que la propia, y el único pueblo que yo conozco es el chileno, tiendo a creer de que es un pueblo particularmente hipócrita, ¿te fijas? Pero yo, a lo mejor tú tienes razón y todos los pueblos son más o menos parecidos, ¿te fijas? Pero yo cuando veo las actitudes del pueblo chileno a veces, en muchas cosas, digo, caramba, la historia que me enseñaron en el colegio, ¿será verdad o no? Existieron hombres íntegros y valientes y pujantes como Higgins, como San Martín, ya, a pesar que no es chileno, como los Carrera, qué sé yo, o estos también son fábulas. Como yo he visto fabular, mira, ayer le decía a alguien, mira, la guerra de Troya ocurrió en el siglo XII a.C. La Ilíada se escribió en el siglo VIII a.C., más o menos. Por lo tanto, a los griegos, el pueblo más inteligente que ha existido en la historia, le tomó 4 siglos mitificar la historia. Bueno, en Chile lo hemos reventado en menos de 4 décadas. Tenemos convertida la historia de Chile, por lo menos de los últimos 60 años, en un verdadero mito. Sí. Con cosas que son absolutamente falsas y cosas que son verdaderas. Mira, no te quepa duda que va a llegar un día, y es curioso que fui tan duro con el gobierno militar y tanto alegué por el castigo de la violación de derechos humanos, y fui muy enconado en un tiempo que no era fácil hacerlo. Cuando fui candidato a senador, el motivo de mi campaña era castigar las violaciones de derechos humanos que se habían producido. Pero resulta, oye, que de ahí a estar hoy día metiendo a la cárcel a gente que era teniente, era qué sé yo, incluso menos que eso, es como ignorar lo que son las Fuerzas Armadas, oye. Entonces, todo ese tipo de mistificaciones te muestran a ti por qué estas heridas cuesta tanto que sanen y por qué, como tú muy bien dices, a lo mejor, oye, si seguimos todavía discutiendo balmacedistas y congresistas, ¿cuánto tiempo más vamos a discutir lo que pasó? Sí, efectivamente. ¿Qué te propone hacer, Orlando? ¿Seguir escribiendo? Morirme, pues viejo, si tengo 81 años, voy a cumplir 82, estoy sano, ¿eh? Te voy a decir que no dolencia. Y así te veo, tanto que advertí yo aquí, oiga, atiendan bien a Orlando porque ya tiene sus años, y te veo y quedo admirado de que parece bueno, que es cierto no que tengo que estar agradecido de Dios porque estoy con buena salud. Pero tú comprendes que las matemáticas que a tantos les molestan, porque caramba que molestan las matemáticas. O ya mira lo que está pasando hoy día con el ministro Valdés, y te darás cuenta lo molestas que son a veces las matemáticas para los presidentes. Sí. Las matemáticas dicen que cuando tú tenías 82 años tenés que vivir con las maletas hechas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, estoy harto activo, no creas tú que estoy sentado en la casa leyendo el diario, no. Tengo mi pega, tengo mi oficina. ¿Sigue vinculado a la actividad empresarial de alguna manera? Claro, sí. Soy director de Parque Arauco, por ejemplo. Mi dedicación casi te diría prioritaria en estos días. Yo hago asesoría financiera, pero mi principal ocupación es Parque Arauco y todo su... Es demasiado lindo ver cómo tú, una idea que tuviste en los años 80, 70 y tantos, 76 por ahí empezó la historia, porque se convierte en una empresa con 23 operaciones en Chile, 18 en Perú y 4 en Colombia. Entonces ver eso es muy reconfortante. Respecto a la política, Orlando, ¿sigues vinculado a algo? No, yo nunca he tenido partido político ninguno. No, yo sigo independiente. Soy demasiado insolente
ponlo en esos términos, para pertenecer a un partido político. El meterse en una organización en que uno está obligado a tener posiciones que a veces no comparte, o está obligado a tener ideas que a veces no comparte, no va conmigo. ¿Te fijas tú? Yo quiero conservar la libertad de decir esto me gusta y esto no me gusta. Y la vida me enseña. ¿Te has fijado en una cosa que es bien extraordinaria? Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que toda situación le vemos lados buenos y lados malos. Todo eso, salvo en política. En política somos absolutamente absolutistas. O somos blancos o somos negros. No hay ninguna tonalidad intermedia. Y la realidad es que cada gobierno tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas y muchas cosas regulares y uno no tiene por qué escatimar méritos. Donde hay méritos hay méritos. Y eso va más allá de cualquier frontera ideológica y encontrarlo todo malo de un régimen. Es tan malo como encontrarlo todo bueno. Mira, el libro es muy conmociona mucho en la parte final cuando le hace este homenaje a tu padre, que ya lo mencionaste. ¿Por qué fue tan gravitante tu padre en Mira, tu mi formación? padre era el mejor padre que yo creo que yo tuve el privilegio de tener, el mejor padre del mundo. Entonces era una persona entrañable y no quisiera hablar de él porque me voy a poner a llorar. Entonces yo te pido, y cuando él murió yo estaba en una crisis bien grande personal y tal vez no le alcancé a decir lo que debería haberle dicho. Así es. Bueno, es muy hermoso en todo caso. Yo lo que me queda por hacer en esta conversación tan afable, Orlando, es recomendar el libro, efectivamente. Recomendar el libro no es un libro político, no es propiamente una novela de ficción, pero se parece mucho a una novela escrita como cuento y que da cuenta de situaciones reales, de otras que pueden ser más o menos ficticias. Es muy interesante como género, incluso descubrir estos cuentos y recuerdos de Orlando Sáenz, a quien le agradecemos su presencia en nuestra radio para difundir justamente esta obra que, insisto, recomiendo. Muchas gracias, Orlando. Gracias a ti por invitarme.